Muy buenos días con todos, feliz martes. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El webinar del día de hoy está titulado Descargas parciales en transformadores, pruebas en sitio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana y ayer un buen inicio de una nueva semana. Así que bienvenidos todos. Vamos a seguir adelante. Eh, en pantalla ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. Primero me disculpo, tengo la voz un poco ronca porque estoy un poco resfriada, así que si suena un poco rara ya saben por qué es. En pantalla tenemos el manejo de la plataforma. En la parte izquierda ustedes van a ver las cámaras del staff de Meger. En la parte de abajo de allí van ustedes a ver nuestras redes sociales. En el medio ustedes verán la presentación. A la derecha ustedes van a ver una casilla para sus preguntas. Por favor, envíenos sus preguntas y comentarios durante la presentación y algunas de ellas serán contestadas al finalizar la misma. Y la mayoría de las preguntas que ustedes nos envíen las vamos a tratar en un panel virtual que vamos a tener este día viernes a la misma hora. Por favor, les recuerdo que pueden ustedes ajustar sus ventanas conforme a su preferencia, las pueden mover también de lugar si es que desean. Esta sesión será grabada y también el día de mañana les llegará un correo electrónico con su certificado de asistencia y con el link para la grabación del webinar. Les invito a visitar nuestra página csa.meger.com/webinars para ver la agenda de nuestros siguientes webinars que vamos a tener en lo que queda del año ya. En la parte derecha de su pantalla, también bien a la derecha, ustedes tienen una opción de entrar ustedes a la grabación de nuestros webinars. Tenemos nosotros una página web donde están colgadas todas las grabaciones de nuestros webinars y ustedes tienen allí ya el link directo. Y para finalizar con esto, tienen ustedes aquí también en pantalla, denme un segundo, les voy a indicar. Tienen acá en pantalla ustedes una opción específica para poder hablar directamente, en este caso con Ariel, que es el encargado de PIDIX, pues si ustedes tienen preguntas más ya concisas respecto a los equipos que tenemos. Con muchísimo gusto me presento. El día de hoy yo soy su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, duda o pregunta que tengan. Con mucho gusto les presento a nuestro panelista del día de hoy, Ariel Toribio. Él es gerente regional de GPS. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muy bien, acá contentos de acompañarte virtualmente junto a Rodolfo y a la audiencia que hoy día nos acompaña. Espero que te sientas mejor en la pequeña tosecita que llevas. Sí. Gracias. Sí. Acá le doy la introducción y bienvenida nuevamente a un gran amigo, colega, el doctor Rodolfo García Colón, quien nos ha estado acompañando a diferentes actividades que ya hemos hecho, tanto en campo, en sitio. Aquellos que están activos siguiéndonos en la cantidad de webinars, hemos hecho varios webinars recientes, en el cual el día de hoy, como ya viene el tema, viene enfocado a lo que es digamos, mediciones de descarga parcial en transformadores. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ariel? Muy buenos días. Aquí batallando con mis audífonos, ya sabes, pero muy bien, con mucho gusto de estar nuevamente con todos. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, saludos a todos amigos de Latinoamérica. Excelente. Que no te deje vencer los audífonos, eso es. Bien, señores, un poco antes de darle la entrada a Rodolfo, aprovechemos la oportunidad. El doctor Rodolfo García Colón es alguien con una vasta experiencia en este rubro de mediciones de descarga parciales, también específicamente en el tópico de hoy en día. Por favor, cualquier pregunta, comentario, plásmenla por favor en la plataforma que ya Daniela les ha comunicado. Si hay algo que tenga algún interés del tipo estratégico, tendiendo a lo comercial, aquí estamos a sus órdenes. Sin más preámbulo, porque hay bastante información, es un tema bastante entretenido que vamos a tener hoy en día. Aprovechemos el tiempo y Rodolfo, te cedo la palabra para que comiencen. A lo largo de la sesión va a haber unas que otras preguntas para hacer esto algo interactivo con ustedes, así que ojalá y les sea de mucho provecho y de beneficio. Adelante, Rodolfo. Claro que sí, muchas gracias, buenos días. El tema de hoy,
descargas parciales y vamos a enfocarnos a transformadores. Específicamente vamos a hablar de las pruebas de los transformadores cuando ya estos están en sitio, cuando ya están instalados. Ese es el enfoque que vamos a tener y lo vamos a estar remarcando un poquito más adelante. Vamos a tener el enfoque hacia los dos tipos de transformadores más comunes, los que están aislados en líquido, vamos a ponerle así. Ahora ya hay muchos líquidos que se utilizan para aislar. Antes era únicamente el aceite mineral. Ahora ya tenemos ésteres naturales, ésteres artificiales, silicona, en fin, ha habido mucho avance por ese lado. Y también los transformadores secos, vamos a hablar brevemente, en realidad son, digamos, más pequeños. No quiere decir que no necesiten la prueba de descargas parciales, pero muchas veces se hacen de manera más rápida, más puntual. Lo vamos a ver en la presentación. Entrando ya en materia, yo quisiera ubicarlos en la estructura de qué es lo que vamos a estar atendiendo. Lo primero es que las pruebas de fábrica, las pruebas FAT que le llamamos, fue tema de un webinar recientemente, en marzo, por nuestro buen amigo el maestro Raúl Álvarez, y detalló prácticamente todo lo que había que saber acerca de pruebas en transformadores tanto secos como en aceite y de la normatividad que aplica. Mucho de eso es interesante para este webinar, y entonces estamos retomando 3 de sus diapositivas que resumen mucho de la información importante en este tema. Y las otras partes, nosotros lo que llamamos las pruebas SAT, las pruebas de aceptación en sitio, o de puede ser servicio, o commissioning, también se le llama, de comisionamiento, a veces lo traducimos. Es uno de los tipos de pruebas, que es cuando el transformador está nuevo. Después que ya está en servicio, queremos hacer monitoreo. El monitoreo generalmente lleva implícito el diagnóstico, y idealmente vamos a estar haciéndolo durante muchos años sin que pase nada, y cuando encontremos descargas parciales, lo que vamos a tratar de hacer es la localización. Entonces, a todo esto es lo que estamos englobando por pruebas SAT, aunque es mucho más que eso, SAT y de operación, diagnóstico, mantenimiento. Es lo que vamos a ver en este webinar. Entonces, empezamos a entrar en materia. Ya mencionó Dani que este webinar está disponible, de pruebas en fábrica, que como les comento, nuestro gran amigo, el maestro Raúl Álvarez, lo dio, y ahí esta diapositiva digamos, lo demuestra muy claramente cuando se hacen las pruebas de descargas parciales. Algunas se hacen en fábrica, otras se hacen cuando ya se encuentra en servicio, y directamente este webinar se los recomiendo, es muy interesante. Esta es la dirección para que la tengan presente. En esta dirección ustedes pueden accesar y buscar el webinar del 28 de marzo de este año para mayor detalle sobre las pruebas en fábrica. Y empezamos con el tema de los transformadores en aceite. En realidad están aislados en aceite, pero también tienen papel, cartón y demás. Por eso las fotografías. Hacemos la referencia precisamente a la normatividad que marca las pruebas FAT. Vamos a recuperar estas dos normas internacionales, la IEC, la 60076-3, en donde está enfocada a transformadores, digamos, de potencia. Eso también es bien importante. Vamos a estar hablando de transformadores de potencia. Hay transformadores de instrumento que también requieren pruebas de descargas parciales y demás, pero va a quedar un poquito fuera del tema. Creo que con lo que platiquemos les va a dar una idea clara de cómo hacer pruebas en sitio. Y de aquí lo que quiero retomar de las pruebas de fábrica es de que se tiene un cierto perfil de voltaje, y durante esta parte de la prueba, que normalmente dura 1 hora, se hace la medición de descargas parciales, y en esa hora es que está energizado al 120% para la norma IEC de su tensión nominal, el valor de descargas parciales debe de permanecer abajo de 100 picocoulombs. Entonces nos quedamos con el primer numerito. Oye, ¿cuánto es mucho para mi transformador? Un transformador en fábrica no debe de pasar de 100 picocoulombs, de acuerdo a la IEC. Y si nos vamos a la norma IEEE, ya saben, más americano el asunto,
tenemos esta norma que llama otras normas, tiene este otro perfil de voltaje, igual 1 hora de duración, y el valor máximo que permite es hasta 250 picocoulombs. Entonces, 100, 250 picocoulombs, digamos que es el criterio de pasa o no pasa para un transformador nuevo de fábrica. Entonces, cuando se viene a sitio, dices, ¿cuánto podemos aceptar, ¿no? Y para eso, Ariel, si me apoyas, por favor, con las encuestas, que comentes cómo funcionan. Sí, señor, con mucho gusto por acá. La primera encuesta, acá cómo funciona, simplemente aplastan en la opción A y B y es todo lo que tienen que hacer para suministrar su respuesta. Y la pregunta es, como ven en pantalla, ¿realiza usted mediciones de descarga parciales en la puesta de servicio de sus transformadores de potencia? Puesta de servicio, ya hablamos que, como comentaba Rodolfo, es ya el transformador salió de fábrica, ya fue transportado, ya está en sitio, ya se está instalando, ya sea la subestación o lugar donde va a estar operando. Y queríamos saber, ustedes hacen pruebas de puesta en marcha de descargas parciales en este ambiente. Solamente hay dos opciones, o sí o no. Demos un par de segundos más. Creo que sería suficiente para responder la pregunta. Con eso podemos continuar. Muchas gracias, Rodolfo. Adelante. Gracias, Ariel. Y bueno, como referencia, y por ahí ya llegó la primera pregunta de, oye, ¿cada cuánto hago pruebas y cómo hago las pruebas y qué pruebas hago y demás? Voy a hacer referencia a esta norma, la C57152, que es esta guía de diagnóstico para ensayos en campo, o sea, ya con transformador instalado, digamos, para transformadores. Y cuando hablamos de transformadores, muchas veces esto aplica también para reguladores de voltaje y para reactores compensadores de reactivos en línea, ¿no? Todos ellos inmersos en aceite. Por cierto, quiero agradecer a mis amigos que me tienen como su contacto en internet, en WhatsApp, y a veces en su perfil publican fotografías muy interesantes como esa que estamos viendo ahí. Muchas de las fotografías que estoy presentando son precisamente de algunos colegas, algunas visitas, algunas publicaciones que me parecen muy, muy interesantes. Entonces, vamos a hacer referencia hacia esta guía y vamos a enfocarnos a cuando el transformador está nuevecito, va llegando al sitio y se va a poner en operación. Normalmente no he visto los resultados de la encuesta, pero les puedo decir de que la mayoría dice, no, ¿sabes qué? Yo no hago pruebas durante la puesta en servicio de descargas parciales en mi transformador. Se conecta, se deja en vacío 24 horas y si no falló nada, perfecto. Entonces, adelante. Entonces, si nadie hace pruebas de descargas parciales, ¿por qué la insistencia de hacerlas, no? Normalmente lo que buscamos es hacer pruebas de descargas parciales cuando hay un problema o después de que el transformador está nuevecito y viene en camino. A veces pesa muchísimo, más de 40 toneladas. He visto transformadores de 300 toneladas que vienen en camino y una pequeña bajadita, un pequeño golpe, un cualquier cosa hace que la inercia de su núcleo se mueva y digamos que desplace todo el aislamiento de papel, de cartón, un poquito. ¿Cuánto es un poquito? Hay veces que son milímetros, a veces son centímetros. Entonces, cuando eso pasa, cuando durante el transporte de que salió de fábrica, que llegó al sitio donde se va a instalar, algo pasó y se tiene que reparar, o sea, entran y dicen, chin, se rompió tal cosa, ok, repáralo, ¿no? O cámbiale eso. O, ¿sabes qué? Ya me dio un problema, por ejemplo, me está generando gases. Otra de las cosas es, a la hora de que se metieron a armarlo y demás, algo se les cayó, algo no cuidaron de la limpieza y contaminaron, ¿no? Energizan y a la hora de que lo energizan, ¡fum!, explota un bushing. O una de las bombas no arranca y hay que desbaratar y volver a armar. O algo pasa con el cambiador de derivaciones o de tomas y tenemos que moverle, ¿no? Algo tenemos que hacer.
Recientemente supe de un transformador, por ejemplo, que durante el transporte sufrió un daño y a la hora de que se probó el núcleo, estaba doblemente aterrizado, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Pues lo primero es tratar de reparar ese doble aterrizamiento, pero después de que lo reparas, lo que dices, oye, ¿cómo quedó? ¿No se afectó otra cosa? Le había dicho a Dani que iba yo a presentar mi chaleco fluorescente y ahí está. Otro de los problemas a los que hay que responder con la prueba de descargas parciales es, por ejemplo, cuando la prueba de respuesta a la frecuencia nos da cosas raras y uno dice, no, pues está mal, regrésalo. Y el fabricante te dice, no, bueno, ¿qué tan mal está, no? Bueno, vamos a ver. Y una de las maneras de ver qué tanto se dañó es hacer la prueba de inducido y medir descargas parciales durante eso, ¿no? La otra parte es cuando ya está energizado, como les digo, se pone en vacío 24 horas. Es una de las pruebas normales que la mayoría de las empresas realizan y lo están monitoreando, lo están cuidando y se dan cuenta que empieza a hacer ruidos, empieza a oírse adentro actividad de algo, chasquidos, y entonces dicen, oye, esto tiene algún problema, hay que desconectarlo y hay que hacer prueba de descargas parciales, ¿no? Y la otra parte bien dramática, bien trágica, es cuando dan la orden de cerrar el interruptor. Dicen, no, sí, vamos a conectarlo, vamos a energizarlo. Justo se cierra el interruptor, se energiza, el transformador generalmente hace un ruido, un brinco, la magnetización del núcleo y de repente actúan las protecciones. Y ¡fum! Todo se queda callado. Entonces todo el mundo se queda mirando y así como que, ¿y ahora qué hago, no? Y empiezan a revisar protección y ¿sabes qué? Hubo sobrepresión. O no, ¿sabes qué? La diferencial operó. Y siempre lo primero es, estaba mal ajustada. Y revisan los ajustes y no, todo está bien. ¿Qué tiene el transformador? En ese momento lo más común, lo más normal es, ¿sabes qué? Hay que hacer la prueba de descargas parciales, ¿no? Y también cuando tenemos algún otro problema en el aislamiento y nuestras pruebas de factor de potencia, digamos, de espectroscopía dieléctrica, de cualquier otro problema de calidad, de contaminación, de humedad y demás, que no nos dé, dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a estar seguros que el transformador va a aguantar? Y la respuesta es, vamos a probar descargas parciales. Esa es la solución ingenieril que todo mundo quisiéramos. Cuando realmente tenemos un problema, vamos a medir descargas parciales en la puesta en servicio. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace igual que en la fábrica, nada más que ya con el transformador en sitio. Hay que hacer inducción de voltaje. Quiere decir, se aplica el voltaje nominal, cuando menos el voltaje nominal en baja tensión, se desconecta de todo y se induce voltaje en alta tensión y se miden descargas parciales. Pero antes de pensar en aplicarle voltaje, aunque sea un transformador nuevo, lo que tienes que ver es, oye, ¿y está razonablemente bien el transformador para que cuando le apliques el voltaje no se va a incendiar, no va a fallar, no se va a romper más? Entonces hay que checar antes de hacer las conexiones cómo están todas las pruebas, si razonablemente el transformador está en buen estado. Ahí está una tablita en donde dice, oye, cuánto es del factor de potencia, cuántos gases tiene disuelto, cuánto tiene de humedad. La relación de transformación no varía del 0.5%. Entonces, razonablemente el transformador se ve que está bien, podemos energizarlo. Y ahí la recomendación es, no te pases del 85% del valor de prueba que te pide la IEEE. Acuérdense, es hasta el 150% de la tensión nominal. Entonces, quiere decir, no te pases de 110. Y lo ideal es de que no lo apliques de golpe, sino que vayas en escaloncitos para medir descargas parciales y que no se excedan los valores que se permiten, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se permiten? Lo que ya nos había mencionado Raúl, que no pase en una hora más de 250 picocoulombs. Entonces, eso es las recomendaciones antes de inducir el voltaje, pero aquí nos topamos con un pequeño problema. Hacer la inducción de voltaje requiere equipo pesado, requiere un generador o una fuente electrónica portátil, y por portátil nos estamos refiriendo a ese tráiler, a ese camionzote de 40 toneladas, en donde arriba lleva electrónica y nos permite hacer la conmutación para generar una señal de corriente alterna, más o menos de 30 a 400 Hz, aunque normalmente para inducir tensión escogimos o salimos arriba de 95 Hz,
y poder aplicar el voltaje como nos lo indican las normas. La conexión para medir descargas parciales es en la capacitancia del tap capacitivo, de la boquilla, del bushing. Aquí está el arreglo, nos conectamos el bushing, ponemos la impedancia de medición y lo llevamos hacia el detector de descargas parciales. Eso es como se debe hacer. Nosotros tenemos esta fuente en Europa, tenemos un par de fuentes por allá. En América Latina hemos trabajado con algunos fabricantes de subestaciones aisladas en gas que también requieren una fuente así de este tipo, portátil, muy entre comillas, ¿no? Que se pueden utilizar o se puede condicionar para hacer estas pruebas de puesta en servicio de los transformadores. Específicamente nuestra fuente portátil tiene adentro un detector de descargas parciales, un ICM System de 8 canales, con analizador de espectro, lo vamos a ver más adelante para qué es eso, su calibrador, y tiene un medidor de fibra óptica para corriente, el analizador de potencia, tenemos filtros de alta tensión para conectar a la salida hacia la baja tensión, digamos, y del transformador, y hacemos todo esto con equipo de medición de voltaje y corriente normalizados o certificados ante estándares internacionales, y todos los equipos que se requieren para hacer la prueba. Entonces, básicamente, ¿qué hace la prueba? Repite lo que se hizo en fábrica, induciendo voltaje, se aplica voltaje en baja tensión, en frecuencia más o menos de 95 a 400 Hz, y se hacen escalones de, digamos, del 20% de la tensión hasta llegar al 100, 110, 120%, dependiendo de lo que se acuerde, ¿no? Y la medición de la conexión en los bushings, en la capacitancia de los bushings, puede hacerse de dos maneras. Lo ideal, yo recomendaría, es hacer la conexión permanente. Se puede utilizar un conector que sustituye la tapa del C1, C2, donde se hacen las pruebas, o se puede hacer de manera puntual y temporal, digamos, conectándonos con caimanes, conectándonos como cuando hacemos las pruebas de medición de capacitancia. Entonces, ahí es donde hacemos el circuito de medición, nos acoplamos con la capacitancia de la boquilla, lo metemos a impedancia de medición y va directo a nuestro equipo de detector de descargas parciales, ¿no? Aquí estamos viendo el equipo, la conexión, el perfil de prueba y lo que esperaríamos ver abajo de 250 picocoulombs a 1.5 o 1.58 de la tensión nominal, ¿no? Aquí hay una llamada de atención importante, ¿no? El decir aplico voltaje y listo, hay que recordar que el transformador ya está en sitio. Quiere decir, ya está dentro de la subestación, abajo probablemente de la línea que lo va a alimentar o que lo va a tomar su salida, que ya tiene muros de contraincendio a los lados, que en fin, ya no está solito el transformador, ya no estamos en un laboratorio como se ve aquí, sino que hay que cuidar muchísimo la cuestión de que si nosotros generamos alta tensión ahí, vamos a suponer que el transformador eleve y genere 400 kV, va a estar completamente fuera de fase y fuera de sincronía con el voltaje que tiene la subestación y hay que duplicar los claros, digamos. Hay que cuidar mucho que todas las líneas o todos los conductores cercanos estén lo más separado posible. Hay que quitar los apartarrayos, hay que desconectar todas las terminales, digamos, los transformadores de corriente que estén cortocircuitados, los que ya están instalados en el transformador. Si tenemos un TP ahí puesto también que esté abierto. Y cuidar todos las puntas, todas las cosas que pudieran generar efecto corona por concentración o distorsión de campo eléctrico. Hay que cubrirlos con platitos como este que vemos aquí, o con anillos como esto, o con semiesferas como las de acá. Otra vez, ya estamos en sitio, hay que darle una limpieza completa al transformador, sobre todo en la porcelana de boquillas, retirar toda la tornillería que puede estar suelta en la tapa de arriba. O sea, todas las cosas metálicas deben estar bien aterrizadas, conectadas a tierra, no estar flotando o sueltas, digamos. Y asegurarnos que la fuente que nos va a dar la energía pueda aguantar la corriente que va a requerir la inductancia y generalmente hacer un circuito resonante para reducir esta potencia, ¿no? El cambiador de derivaciones
Para este caso, lo ideal es de que ya no se mueva después de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que en la posición que lo vamos a estar utilizando después, ahí hagamos la prueba, ¿no? Ariel, por favor, ¿me apoyas? Desde luego que sí. Sí, entonces hablando ahora, señores, damas y caballeros, en el tema de este mediciones de descargas parciales, como mencionaba Rodolfo, en las pruebas en línea se puede hacer permanente, se puede hacer puntual, se puede hacer temporal ya por unos cuantos días. Y quisiéramos saber si nos regalan su punto de vista en la siguiente, de cuál sería la tecnología de monitoreo en línea de descargas parciales que dispone usted para sus transformadores. En algunos lugares hemos visto que es muy común utilizar la opción A, que es el monitor de análisis de gases disueltos. En otros lugares sí se implementa el monitor de descarga parciales. En otros lugares se han hecho implementaciones de tecnología más complementaria, más completa, de un sistema combinado de descarga parcial con monitoreo de gases disueltos. Y obviamente en algunos lugares no se ha hecho nada. Si nos pueden regalar cuál es su impresión, sería de grata agradecimiento. Repito o les recuerdo para aquellos que no vieron la primera pregunta, para responder a esta pregunta solamente necesitan hacer clic en una de las opciones que más se identifica con el escenario o situación con ustedes. Y es todo lo que tienen que hacer. Bien, un par de segundos más y con esto continuamos. Rodolfo, adelante. Muchas gracias. Para aquellos que ya no contestaron, muchas gracias. ¿Sí? Ok, Todo tuyo. pues bueno, eso fue Adelante. Gracias, gracias. Esa fue la recomendación para hacer la prueba en sitio, la prueba de puesta en servicio, el comisionado. Básicamente traer una fuente portátil y repetir la que se hizo en fábrica. La medición normalmente se hace de acuerdo a las mismas normas. La frecuencia de medición es la que el equipo requiere, como se vio en el webinar anterior, abajo de 1 MHz, entre 30 kHz y 1 MHz. Y tenemos que cuidar todos los cánones porque el equipo se considera nuevo. Una vez que se ha puesto en servicio, entonces las condiciones cambian. El transformador se va a conectar a la red y esa conexión va a provocar o va a hacer que una gran cantidad de interferencia que viene de la red, digamos de señales de alta frecuencia parecidas a las descargas parciales, empiece a circular también por los devanados, por el transformador, por las boquillas, y que si nosotros queremos medir, precisamente es lo que vamos a medir, ¿no? Entonces, ahí hacemos uso de otra recomendación del mantenimiento de transformadores después de su puesta en servicio. Esa es una recomendación, un brochure de SIGRE, el 445. Por ahí ya vi la primera pregunta que me decían, oye, ¿cada cuánto y cómo se hacen las pruebas? Les recomiendo esta publicación. Básicamente, aquí podemos ver las diferentes condiciones. Una vez que el transformador está operando, debemos de decidir cómo vamos a llevar su mantenimiento. Aquí hay las 4 etapas de mantenimiento, si es preventivo, si es predictivo, si está basado en la condición, si está evaluado de acuerdo al tiempo. O sea, muchos del mantenimiento que hacemos nosotros o que se acostumbra a hacer en muchos de los lugares de Latinoamérica es, no, pues es en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Cada 6 meses, cada año, cada 2 años. En algún lugar me dijeron, cada 4 años yo voy a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque así me lo marca mi manual, punto, ¿no? La otra es decir, no, espérate, yo voy a hacer la prueba, pero yo primero quiero saber cómo está y si tiene algo, quiero tomar acciones. Si no tiene nada, está bien, lo dejamos y nos esperamos hasta la siguiente vez que le toque. La otra parte que se puede hacer es dejar continuamente monitoreando el equipo y tomar acciones cada vez que haya un cambio ahí. Y cada uno de estos procedimientos o estas decisiones de mantenimiento tienen implicaciones de tiempo y de costo, de recursos,
que cada una de las empresas debe definir. Y una vez que selecciona uno, tratar de alinearse. En esta guía de mantenimiento están muchas recomendaciones, no nada más para descargas parciales, sino también incluye de pruebas que se puedan realizar. Y entonces, regresando, enfocándonos a una medición de descargas parciales, ya con el equipo operando. Y cuando vas, digamos, haces una sola, no dejas monitoreando permanentemente, sino que haces una medición puntual, tienes que ver primero cómo te conectas, cómo te acoplas, qué utilizas como sensor para hacer la medición. Y después de eso, tienes que ver cómo batallas con la interferencia, con el ruido que aporta el sistema a la hora que esté conectado. Les voy a contar esta historia, la he platicado, pero esta es la primera vez que voy a compartir las imágenes de cómo se hace esta prueba puntual, digamos, que la hicimos conectándonos en la tierra de las pantallas del cable de salida. Por aquí ven el cable de salida en esta parte. De los cables de subterráneos, aquí lo voy a marcar, este es uno de los cables, y su pantalla de puesta a tierra, digamos, baja aquí, se conecta, y aquí está el sensor, no sé si lo alcancen a ver, tenemos un sensor de alta frecuencia, un transformador de alta frecuencia, que es el que nos va a estar brindando la señal de alta frecuencia de las descargas parciales. Ahí está nuestro sensor, que es un transformador de alta frecuencia de núcleo abierto que se conecta en la puesta a tierra. En este caso no tenemos una calibración adecuada. Las unidades que le voy a reportar no son carga aparente. Tendríamos que detener la operación del transformador y no era la idea, sino simplemente era demostrar que se puede hacer la medición y que nos brinda información valiosa. El circuito en completo, digamos, eran 3 unidades de generación en realidad, que venían por unos buses de fase aislada, conectaban a cada unidad generadora, tenía su transformador de unidad que elevaba la tensión de 13.8 a 230, salían por una conexión en SF6 para poner un apartarrayo. Aquí tenemos un apartarrayo en SF6 y a la salida, como dijimos ya, aquí estaba el cable. Este cable se iba a unos 300 metros, me parece, y salía a la superficie para conectar. Aquí vemos una de las terminales para conectar a la subestación. Entonces, si nosotros lo analizamos todo este sistema como un circuito para medir descargas parciales, nosotros estamos midiendo en esta parte, estamos midiendo las descargas parciales o las señales de alta frecuencia que están aquí, que una gran parte vienen de este generador y se pueden acoplar por el transformador hasta acá, y otra vienen desde las líneas de transmisión, pasan por la subestación en aire, se meten al cable y se acoplan acá. Entonces, básicamente estamos viendo 3 fuentes de señal, digamos. La que ocurre, digamos, del lado izquierdo, la que ocurre del lado derecho y lo que ocurre en el centro, que es lo que nos interesa. Entonces, este es el primer reto, el acoplarnos, el identificar un punto a dónde acoplarnos y digamos que sin sorprendernos, vemos que la medición rebasa los 100,000 picocoulombs, como les digo, en una escala arbitraria, pero nos va a servir como referencia. No se cambia esta ganancia, entonces cualquier cosa que esté abajo de 100 picocoulombs, bueno, 100,000 picocoulombs sería ganancia. Acuérdense, la norma nos dice que no debemos de pasar de 250. Entonces, esto está 4,000 veces arriba de lo que nos pide la norma. Y la medición, eso sí es importante, estamos utilizando una frecuencia de medición normalizada de 100 kHz a 800 kHz, y nos damos cuenta que todo el ruido o toda la interferencia o todas las señales de descargas del mundo, digamos, la estamos viendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos cuando tenemos esta medición? Y esa es una de las primeras cosas que quisiera compartir. Ustedes prenden un equipo de detección de descargas parciales, lo conectan y siempre van a medir. Y lo primero que tienen que decir es, oye, estoy midiendo bien, estoy bien acoplado, la señal que quiero ver es realmente lo que necesito. Entonces es uno de los retos que hay que ir resolviendo conforme se vaya presentando y
nuestro equipo, el ICM System, tiene analizador de espectros en donde dices, oye, mira, la mayor cantidad de interferencias, si vemos aquí estos piquitos en esa señal, dices, aquí es donde tenemos ruido. Cada uno de esos picos son bandas en donde tenemos más relación de señal a ruido. Y entonces de aquí a acá es donde tenemos esa interferencia, es este patrón que estamos viendo aquí. ¿Y sabes qué? En ese, lo ideal es no midas ahí, vamos a medir en frecuencias más arriba. Y entonces cambiamos la frecuencia. Aquí está la frecuencia, aumentamos inclusive ganancia de más. Y entonces encontramos que básicamente tenemos aquí un problema que está con este ángulo de fase en menos 90 grados y que es algo que ya está ocurriendo en frecuencias elevadas. Cuando nosotros cambiamos la frecuencia de medición, lo que estamos haciendo es cerrando nuestro alcance de respuesta. ¿Qué quiere decir? Y déjenme regresar para clarificarlo. Si nosotros tenemos baja frecuencia, digamos la frecuencia de normalización, vamos a ver desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, de aquí hasta acá, todas estas señales es la frecuencia normalizada. Si nosotros logramos aumentar la frecuencia de medición, como vimos hasta 8 MHz, lo que vamos a estar viendo es simple y sencillamente esto. Entonces, estos son 30 kHz, lo que está en azul, y 8 MHz, lo que está en amarillo. Entonces, de esa manera vamos a estar nosotros excluyendo el ruido y la interferencia que existen en los sistemas y que es normal cuando hacemos mediciones en línea. Y nuestro equipo, el ICM System, tiene la capacidad de resolver esto, ¿no? Entonces, ahí, una vez que tenemos ya una señal adecuada, hacemos el análisis de ese patrón y podemos decir, estas descargas parciales de tipo corona, muy probablemente en el apartarrayo de salida. La manera de confirmarlo, hay que hacer mediciones acústicas, que en este caso estuvieron fuera del alcance de lo que estábamos haciendo, pero comparando las tres fases podemos enseñar esto, ¿no? Y simplemente ese es un ejemplo de cómo en una instalación existente podemos acoplarnos y sacar información para tomar acciones de mantenimiento. ¿De acuerdo? Para gestionar ese mantenimiento. Y lo que vamos a buscar es las señales de descargas parciales tienen prácticamente tres componentes, también lo mencionó Raúl en la presentación anterior, una que es la conducción eléctrica, otro que es una onda electromagnética radiada, que funciona como onda de radio, por decir así, y la otra que es una perturbación que normalmente llaman acústica, y en realidad es ultrasónica, pero que son vibraciones que se transmiten a lo largo del aceite, en este caso del líquido que esté aislando nuestro transformador. Y nosotros nos vamos a enfocar precisamente a tener algún sensor que responda a cualquiera de estos tres tipos de señales. Entonces, si nosotros instalamos un sistema de monitoreo o queremos hacer la medición de descargas parciales, hay que tener presente los tres tipos de acoplamiento que vamos a utilizar. Uno es para responder a la señal eléctrica. Normalmente utilizamos la capacitancia de los bushings, como mencioné anteriormente, y nos acoplamos, vamos a ver un poquito más adelante eso, pero son señales que se conducen o que se inducen capacitivamente y que son un rango de frecuencia relativamente bajo, 300 kHz, y ahí podemos estar midiendo 300 kHz a 10 MHz o 20 MHz. Después, cuando nosotros nos pasamos de 1 MHz, que es lo que nos permite la norma con las mediciones en fábrica, decimos, está bien, nos olvidamos de la medición en fábrica, vamos a ver qué podemos hacer en sitio, y para eso nosotros vamos a tratar de capturar la señal radiada o toda la onda electromagnética que se transmite, que se radia dentro del transformador, y nos podemos acoplar mediante antenas que son de tipo brida. Aquí podemos ver una antena. Podemos acoplarnos también al mismo bushing capacitivo, pero con preamplificadores que excedan los 2 MHz. Por eso nos salimos de la parte normal digamos, de medición normal o normada de fábrica. Nos vamos a mediciones en sitio, que ya son VHF o UHF. Este tipo de sensores. Vamos a ver también este sensor que va en la válvula de aceite, un sensor que ya vimos ahorita en las puestas a tierra,
el transformador de alta frecuencia. En fin, esta es la válvula de aceite, esta es una antena para sacar ruido. Y el otro tipo de sensores es el acústico, que también en la presentación vamos a ver un poquito más, que vamos a ver. En realidad, como les decía, es ultrasónico, pero todo el mundo dice que son pruebas acústicas. Y vamos a hacer el análisis de qué es lo que esperaríamos ver. Otra vez, estas imágenes son de mi amigo Raúl, en donde nos acoplamos a los bushings de manera, digamos, cuando podemos hacer una medición, cuando en algún momento para el transformador, nos podemos ir, conectar, subir, nos acoplamos, hacemos la calibración, nos bajamos y seguimos midiendo por un ratito, terminamos la medición, desenergizamos el transformador y nos volvemos a normalizar todo y regresamos ya al transformador de servicio, ¿no? Estas señales se bajan a través de un acoplador, una impedancia de medición hacia el ICM System para hacer la medición de descargas parciales y listo, ¿no? Ariel, si me apoyas con la siguiente encuesta, por favor. Excelente. Y a propósito, aprovecho la plataforma, muy entretenida y muy ilustrativa. Gracias, Rodolfo, por el material compartido y tus enseñanzas y experiencias hasta el momento. Damas y caballeros, acá la siguiente pregunta. Entonces es como en esta jornada que ha indicado Rodolfo. Ok, ahora tenemos el transformador en sitio. Y aquellos que tienen algún sistema de monitoreo, ya sea de gases o de descargas parciales, tenemos una alarma. ¿Qué hacen al respecto ustedes? ¿Se procede a hacer la medición o validación de esta alarma mediante una prueba de descarga parcial en línea? ¿O simplemente ignoro esta alarma y espero hasta que vuelva a suceder? La tercera opción puede ser: programo la salida de servicio y ejecuto ensayos fuera de línea para investigar. O no le ha pasado, así que no sabría qué hacer. Realmente su retroalimentación es muy válida. Para nosotros nos ayuda a entender un poco su escenario, al igual que les comparto de que si alguno necesita alguna especie de profundizar más en este tema, tanto un servidor como el equipo general de todo Megger en Latinoamérica está disponible para atender estas consultas y profundizar más en este tema. Para aquellos que no estaban, simplemente les recuerdo que solo basta con hacer clic en una de las opciones que ven aquí en pantalla para así suministrar su respuesta. Bien, entonces un par de segunditos más. Y adelante, Rodolfo. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? ¿Qué es lo que vamos a tratar de detectar con nuestra prueba de descargas parciales? Si el transformador, entre comillas, salió bueno y sano, pasó todas las pruebas en fábrica, ¿por qué yo voy a buscar descargas parciales? Bueno, ahí vienen un montonal de causas, de cosas que pueden iniciar una descarga parcial, que se le empiece a meter agua, que algunas partículas conductoras, por ejemplo, de rebabas, le llamamos nosotros, pedazos de núcleo que esté a la hora de que se ensambla y se frota y camina de la fábrica al sitio de instalación, se desgasta y este desgaste se acumula y contamina el aceite. Otras es de que alguna zona no se haya impregnado lo suficiente a la hora que se hizo vacío y haya huecos que no tienen aceite, digamos, y con los ciclos térmicos empiezan a tener problemas. Las otras es de que algunas de las partes se hayan aflojado y con la vibración de operación se caigan o se desplacen, como los escudos estáticos flotantes, ¿no? También que se vayan aflojando las guías que van desde el devanado hacia el cambiador de posiciones, el tap changer en línea. En fin, hay muchas cosas que pueden causar pequeños defectos o detalles de manufactura o de apriete o de operación o de vibración que pueden causar estas descargas parciales, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando nosotros al hacer la prueba, hacer la detección, es identificar si hay algo sencillo que digas,
oye, simplemente con que bajemos nivel de aceite, apretamos y listo, ya queda, o le vamos poniendo un nuevo aislamiento, cambiamos el que está, por ejemplo, en las guías de salida, le ponemos papel crepé y lo apretamos y queda listo, o mejoramos la conexión, la soldadura de alguna unión. En fin, hay muchas cosas que pueden identificarse dentro de un transformador que requiere atención y que probablemente pueda ser algo menor o pueda ser algo tan grave como la carbonización y el traqueo superficial en el aislamiento principal, que puedes decir, ¿sabes qué? Este transformador solamente se va a componer si le cambiamos esta fase. Hola, Rodolfo. Te perdí. Sí, creo que tuvimos un poquito de dificultades técnicas y nos dan unos minutitos para recuperar a Rodolfo. Tú sí me escuchas bien a mí, Daniela, ¿verdad? Sí, ya te escucho correcto. Sí, me parece que Rodolfo Ok. tuvo un poco de problemas con su conexión y nada más está reiniciando el buscador. Ya. Ujú. Salud, Ariel. Ariel, ¿te parece si tal vez respondemos alguna pregunta de la audiencia mientras Rodolfo regresa? Sí, claro, podríamos hacer eso y aprovechar el tiempo. ¿Sí? Ok, Ok, perfecto. aquí veamos el buzón de preguntas que tenemos un par por acá. De por sí ya agradecemos a aquellos que han estado compartiendo sus preguntas. La primera que veo acá, a ver, ¿existía algún concepto de que la medición de descargas parciales no son útiles para trafos en aceites? Ah, no desconozco esta pregunta. Saludo a Hugo, que hizo la pregunta. Muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. El concepto realmente de que no se les definía que no sean útiles para transformadores en aceite. Si nos vamos al génesis de las descargas parciales, no sé qué tan hacia atrás tenemos como punto de partida tu inquietud, pero las descargas parciales en su génesis eran siempre ensayos y mediciones que se hacían en laboratorio, eh, principalmente para el diseño, para la optimización de mejora de materiales dieléctricos. ¿Y qué pasa? Que al pasar el tiempo y los años, obviamente la industria se dio cuenta que este tipo de tecnología se podría utilizar no solamente en laboratorio, sino que también en campo. ¿Qué pasa? Pero que al llevarla al campo, tenemos, como mencionaba ya Rodolfo hace un rato, que las condiciones para hacer la medición en campo, perdón, nos lleva a que tenemos que controlar varias variables por sí. Y una de ellas es simplemente también el ruido eléctrico, que es algo que no puedo eliminar o apagar como un switch a menos que saque la subestación. Entonces eso nos lleva a que ya en transformadores en aceite nos lleva a buscar tal vez el conocimiento, el punto de conexión donde se tenía. Y había cierto escepticismo donde, de acuerdo a los desafíos, la electrónica, los algoritmos para filtrado de ruido no era lo que se tenía hoy en día. Entonces había mucha duda o desconfianza en la tecnología. No diría que era exclusivamente para trafos en aceite, sino en pruebas tanto en campo. Pero eso podría compartir como anécdota de lo que ocurría en el pasado. Otro factor es el tema que a veces todavía predomina, es el conocimiento o dominio de la interpretación y las condiciones de prueba, que no es la misma que existe hoy en día. Hola, Ariel. Acá veo a Rodolfo.
de regreso. Bienvenido por las vacaciones breves que tomaste. Qué bueno. Una disculpa, ya saben, esto no No tiene pasa palabra de nada. honor. La internet ya me Es cambié el- de red, esperemos que no sufra. Voy a apagar mi cámara de todos modos para conservar un poquito el ancho de banda. evidencia, qué bueno. Evidencia que es un programa en vivo. Una Bueno, disculpa. no Bueno, pasa nada. Te vamos, cedo la palabra, Rodolfo. Adelante. Bye. gracias. Para hablar, seguir haciendo mención de las mediciones puntuales, digamos la medición de descargas parciales utilizando en este caso un tipo de sensor de muy alta frecuencia, una antena que desarrollamos y que se introduce en la válvula de descarga del aceite. Tiene todo un sistema ahí de vacíos y demás cosas para poder hacer la conexión y garantizar que el transformador no fuga en lo absoluto nada de aceite mientras se hace la medición, y que con esta antena se recogen las señales de descargas parciales que ocurren dentro del transformador. El rango de frecuencia es muy elevado, 300 MHz a 1 GHz. Quiere decir que únicamente lo que está dentro del tanque es lo que va a estar viendo. Es una buena, digamos, es excelente la sensibilidad que tiene y la discriminación de interferencia, precisamente lo que hablaba Ariel, de que si tenemos mucha interferencia en la subestación, en el sistema, esta es una manera de evitarlos o de darle la vuelta. Y se habrá Rodolfo, caído ¿nos otra vez. escuchas? Se escucha entrecortado, Rodolfo. Estás platicando. Rodolfo, si nos escuchas, te escuchamos de entrecortado. Ok, me cambio de red otra vez. Ahora Pues volviste, ahora te Rodolfo. escuchamos bien. Ok, esperemos que sea nada más algo temporal. Déjenme. Creo que ya sé lo que está pasando. Si estás en Wi-Fi, volver a un lugar más cerca del router, tal vez, Rodolfo. Ahí estoy, o sea, literalmente estoy abajo. Entonces, no sé qué más puedo hacer. Pero bueno, No, entonces, continuamos. hablamos. Ok, continuamos. Esta es otra de las antenas que nosotros recomendamos. Este es para un monitoreo permanente. Básicamente ya son bridas que se diseñan, que se construyen con el transformador o que pueden sustituirse cuando el transformador ya está en sitio. Y con eso nosotros podemos tener la medición de descargas parciales directamente a un sistema de monitoreo. Ahí estamos viendo un ICM monitor a un lado de un transformador que se puede integrar con un sistema de monitoreo de gases y demás para hacer la medición de descargas parciales. Y esta antena que vemos aquí va en una de las bridas que puede sustituir, como les digo, una brida, se puede acondicionar ya estando el transformador de servicio o se puede pedir desde fábrica, ¿no? Entonces ya hablamos de este tipo de mediciones, de hacer la medición permanente. Lo ideal es hacer una instalación que soporte las condiciones del clima, en donde nosotros tenemos, como lo estoy indicando aquí con la flecha, muchos acopladores para boquilla, para el tamaño adecuado del bushing de salida del transformador. Tenemos una gran cantidad de bushings, de acopladores de bushing que ya hemos desarrollado, que lo tenemos en el catálogo, y que además podemos diseñar uno específicamente para algún tipo especial de bushing. Esto se conecta a las impedancias de medición y se lleva el cableado que es intemperie hacia unas cajas terminal que conectan al equipo de monitoreo. Esta es una solución permanente para estar midiendo descargas parciales, digamos, en equipos críticos, en equipos importantes. Y entonces este equipo lo podemos dejar y es conectar a
al sistema de intranet de la central y podemos conectarlo. Vamos a ver más adelante que nos ofrece. La podemos tener en nuestro escritorio, en la computadora del escritorio y en el sistema SCADA de la subestación. Tenemos otra solución que es, digamos, lo mejor entre los dos mundos, que es semipermanente, en donde tenemos un ICM Monitor portátil que está en esta caja que es a intemperie, que puede estar ahí por meses en la intemperie y permite que el equipo siga funcionando. Tiene su sistema de refrigeración para poder estar trabajando de menos 40 grados hasta 80 grados. Y entonces hablamos de mediciones semitemporales, o sea, estamos hablando que vamos a dejarle un mes, digamos que lo podemos nosotros instalar en transformadores, conectar sus acopladores a la salida de las boquillas y de ahí conectarlo en estas cajas terminales y ya de estas cajas terminales conectar nuestro ICM Monitor portátil para poder hacer la medición puntual, dejarlo ahí midiendo algún tiempo y después cambiarlo hacia otro transformador. Entonces, esta solución nos permite, digamos, cuando tenemos una flotilla de muchos transformadores en diferentes lugares, conectarnos y desconectarnos por el tiempo que nosotros queramos, dejando nuestros sensores, nuestros acopladores permanentemente instalados en el transformador. Voy a decir que el costo principal es el equipo de medición, todo el cablado y la conexión de acopladores a boquillas no son tan elevados la inversión, ¿no? Entonces, es una solución cuando se tienen muchos equipos que recomendamos que se instalen para tener la garantía, la certeza de que el equipo está funcionando correctamente, ¿no? Aquí, acerca de las salidas que hablábamos de los monitores que están permanentemente, hay una opción muy amplia. Ya saben, todo esto de las cuestiones digitales, todos los días sale algo nuevo. Tenemos el software que ahorita se consulta vía web. Quiere decir que ya no necesitas un software instalado especial, sino que simple y sencillamente con que tú entres a una página en tu buscador, te conectas en tu central y bajas los valores principales de medición de descargas parciales, la corriente, la tendencia, el último patrón, en fin, muchas cosas que puedes tener acceso. Y también puedes conectarlo vía una red inalámbrica, una red móvil, para que lo centralices en donde tú quieras y sin tener ningún problema ni de confiabilidad ni de seguridad informática, ¿no? Entonces, todas las mediciones están disponibles en línea, ¿no? Entonces, Ariel, por favor, si me apoyas. Acá no soy yo que me tenía el micrófono en mudo. Mis disculpas, damas y caballeros. Gracias, Rodolfo. Sí, la última consulta que vamos a hacer es ya entrando a que, como han visto en el webinar, hay varias alternativas para la medición de descargas parciales. Hay desde instrumentos portátiles, hay diferentes modalidades en el cual nos lleva dando medición puntual, semitemporal o temporal y permanente. Si en aquellos casos de que ustedes hayan diagnosticado, para aquellos que ya hayan hecho descarga parcial o estén en monitoreo de descarga parcial, se arroja ya el diagnóstico que esto existe y que ha alcanzado, digamos, un nivel de preocupación o alerta, ¿qué método utilizan para ya localizar su origen en el cual la descarga parcial se ocurre? Usan el oído con tipo estetoscopio, algún cono la pegan a la pared del trafo. Se utiliza mediciones de ultrasonido. Opción C es, que lo he visto también personalmente, saca del servicio el transformador y físicamente lo desarmo para encontrar la falla visualmente, o de ninguna de las anteriores. Bien, un par de segunditos más. Y esto es sumamente interesante, damas y caballeros, porque, digamos, el tema que creo que es lo que vamos a tocar ahora brevemente con Rodolfo, es ya teniendo ese conocimiento que existe y donde cuesta lo más importante, es localizarla, para así cuando haya tener una acción correctiva, no tener que desarmar
enteramente el transformador, simplemente se desarma y se presta atención al área específica del transformador donde se encuentra la descarga parcial, y esto simplifica mucho la gestión como también el tiempo de esa intervención que se hizo. Adelante, Rodolfo, con esto continuamos. Muchas gracias, Ariel. Vamos a continuar entonces acerca precisamente de qué hacemos cuando tenemos gases, cuando tenemos problemas, que algo nos está indicando que el transformador tiene descargas parciales o tiene un indicio de problemas. Pues lo que hacemos es la localización ultrasónica, y eso se hace con el transformador operando, se hace en línea. Utilizamos sensores como se ven en la parte izquierda, que tienen un soporte magnético, un preamplificador, nos dan la señal de alta frecuencia en el rango de 150 kHz a nuestro equipo de medición. Otra vez tenemos aquí un ICM System de 4 canales. Aquí podemos ver el arreglo, el diagrama, la estructura de los sensores con el soporte magnético, y les platico un poquito acerca del software que permite la localización. Si todo esto fuera un cubo, digamos, homogéneo, se resuelve esa ecuación y estaría listo todo. Pero la realidad es de que los transformadores en el interior no son homogéneos, tienen diferentes velocidades de transmisión, y el tanque no es una membrana delgada, o sea que lleva también señales, y entonces las cosas se complican. Tiene muchos caminos, diferentes velocidades de propagación del sonido o las vibraciones dentro del transformador, y lo que tenemos que hacer es utilizar algo un poquito más inteligente de resolverlo por planos. Primero resolvemos el plano horizontal y después localizamos un punto, que en este caso sería entre los sensores 1 y 2, y ahí ponemos nuestro plano vertical, hacemos la medición y llegamos hacia un sitio de descargas parciales. Me gustaría presentárselos un poquito más a detalle. Cambiamos de lo que es el patrón de descargas hacia la respuesta en en alta frecuencia. Aquí esto se está moviendo solito, entonces yo nada más voy a ser observador. Dibujamos nuestros devanados, dibujamos el tanque, y después de eso lo que nosotros hacemos es ya regresó al anterior. Dibujamos el tanque, dibujamos el devanado, las tres fases, después le ponemos los bushings y hacemos nuestra referencia de dónde vamos a medir las distancias. Aquí tenemos la ubicación de los diferentes sensores. En la parte horizontal obtenemos las señales. Después de eso hacemos la localización horizontal del sitio más probable que convergen esas velocidades. Después de esto ubicamos la altura y la parte vertical de los sensores. Esto está haciendo algo raro, no estoy haciéndole clic yo a nada y está cambiando solito, y así ubicamos las siguientes puntos. Entonces ya tenemos un punto en horizontal, un punto en vertical, y con eso localizamos el sitio de descarga parcial. Ahí está el sitio más probable donde puede haber el problema. Y bueno, no sé, Dani, si tú me puedes apoyar para que esto... Creo que ya me volví a desconectar, ¿verdad? No, sí estás conectado. ¿No? Dame un segundo. Es que yo estoy viendo otras pantallas y me parece que las que están en live no corresponden a lo que yo estoy presentando. Sí, también me está pasando lo mismo. ¿Estás viendo tú? Deberías de estar en la 61, ¿cierto? Yo es que no la veo como tal. No sé qué, 61, 77, dice pruebas en transformadores secos. Pero abajo dice live y es una de las señales que acabo de pasar. Que es como 10, la 60. Caray. Ok, no, yo no estoy en la 61, yo estoy en otra. ¿En cuál tienes que estar? Es que ya regresó. O sea, no sé qué estén viendo. ¿Están viendo la 61? O sea, yo estaba estaba ahorita una que dice, la cambiaste de nuevo.
transfiriendo Sí, señales en plano vertical. es que ya hablé todo esto, ajá, exactamente, ya hablé de todo Ok. esto y ya debería de haber pasado Entonces hasta necesitas ir a la aquí, parte de aquí, pruebas en transformadores secos. correcto, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Digamos que Ajá. ahora ya coincide lo que dice abajo con lo que está arriba. Antes no. Sí, ahorita está así. Ahorita estás en transformadores secos. Ok, continuamos entonces. Gracias. Perdón. Entonces, esa es la medición de descargas parciales, hacer el monitoreo, hacer la medición puntual, hacer el monitoreo constante, hacer el diagnóstico, hacer la localización. Eso se hace para aceite. Ahora, brevemente, muy brevemente, unas 4 o 5 filminas más para hablar de los transformadores secos. Otra vez retomando el webinar que nuestro amigo Raúl nos hizo el favor de presentar. Vamos a hablar de los transformadores encapsulados o secos, en donde ahí la parte de descargas parciales es más crítica. Estamos hablando de que la IEC permite 10 picocoulombs y la IEEE nos dice que puede ser 10 picocoulombs si es sólido o si es 50 picocoulombs si está encapsulado, enresinado, digamos. Y aquí normalmente sería ideal que cuando pones en servicio y tienes alguna duda, repitas pruebas de fábrica, las pruebas FAT. Sin embargo, no es común, o sea, nadie lo hace. Todo el mundo llega, lo conecta, lo energiza y ve si funciona. ¿Por qué? Porque no hay fuentes móviles, porque acuérdense que hay que energizar arriba de 100 Hz, porque hay que controlar el voltaje de salida. Estos tienen 600, 400, 690 volts, una cosa así. Y entonces no se hace la prueba de descargas parciales, no se acostumbra. Generalmente los transformadores secos, cuando se ocupan en una gran cantidad, entonces no se hace para muchos equipos esta prueba. Y lo único que se hace es lo energizo y espero que en el primer día no me pase nada, no haga ruidos extraños y listo, ¿no? O sea, es un poquito diferente. El problema viene cuando empieza a tener fallas, cuando empiezan a tener degradaciones, cuando fallan los devanados, cuando hay arqueos, cuando hay tracking, cuando hay visible daño en el aislamiento, entonces es cuando dices, oye, si este está mal y compré 60, 100, 200 de estos transformadores, ¿cómo están los demás? Y es cuando la gente quiere hacer pruebas de descargas parciales. Una de las formas indirectas de hacer mediciones de descargas parciales de manera sencilla es conectándonos. Casi todos estos transformadores vienen por un cable subterráneo, entonces nos conectamos a la pantalla del cable subterráneo y con eso podemos tener la señal de alta frecuencia de los transformadores encapsulados. Otra de las recomendaciones que tenemos también la línea del equipo no es Power Diagnostics, pero sí es Megger, en donde tenemos parábolas que tienen ahí su puntero láser y que nos permiten ubicar problemas de descargas parciales en transformadores secos. Y prácticamente para terminar, digamos que es un reto, se pueden hacer las mediciones, pero cada vez encontramos más transformadores secos en condiciones más difíciles de medir, como por ejemplo en aerogeneradores. Eh, Estas pruebas tienen la agravante de que están los pulsos de conmutación de los IGBTs. Aquí les quise poner un IGBT para los que no los conozcan. Esos son los que están adentro de cada uno de estos cuadritos verdes que hacen la compresión de corriente directa alterna y que se utilizan mucho en los aerogeneradores para tener generadores de rotor doblemente alimentado que salen por este transformador, como lo vemos aquí, que en algunos casos, algunas tecnologías están arriba del nacel, tienen degradación y hay que medirle descargas parciales. Y el reto es poder separar un pulso de descargas parciales, como se ve aquí, de la interferencia de conmutación que vemos aquí. No es un tema fácil, es algo que está en trabajo y que tenemos algunas de las tecnologías para poder desarrollar estas pruebas. Pero digamos que el resumen es, podemos hacer pruebas de descargas parciales, podemos evaluar los transformadores en sitio, utilizando diferentes frecuencias, diferentes mecanismos para la localización, para el diagnóstico. Y pues bueno, espero que no haya sido tan incómodo mi desconexión recurrente en esta sesión. Una disculpa nuevamente. Y bueno, con esto concluimos la presentación. Ya me pasé 10 minutos, perdón.
Muchas gracias, Rodolfo. ¿Me confirmas que me escuchas? Sí, claro. Perfecto, gracias. Una disculpa a nuestra audiencia, pequeños detalles técnicos que fallan sin avisar en realidad, pero esperamos que sí se haya llegado el mensaje y que sí hayan ustedes podido entender todo el tema que Rodolfo estaba explicando. Antes de iniciar con nuestra ronda de preguntas, quería recordarles que ustedes nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @megerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden ustedes etiquetarnos en sus fotos, en sus videos, en campo, usando soluciones, productos, equipos Meger, y nosotros muy gustosos los repostearemos y los compartiremos también con nuestros seguidores. Así que ya saben, interactúen con nosotros en redes sociales como @megerlatam. El día de hoy han llegado muchísimas preguntas, les debo decir, Rodolfo y Ariel, muy interesante el tema y la gente está en realidad muy conectada y muy pilas. Vamos hoy a responder nada más unas poquitas preguntas, unas 2 o 3 preguntas, y el resto de las preguntas las vamos a dejar para el día viernes. Así que ya saben, para continuar hablando del tema, el día viernes vamos a tener el panel virtual y vamos a responder todas sus preguntas, todas las preguntas que han llegado acerca de este tema. Así que vamos a proceder con las preguntas. Ariel, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí listo. Y Perfecto. muchísimas gracias, Daniela, por tu aporte en recordar a la audiencia de cómo encontrarnos, cómo seguirnos, señores. Sí, hay mucho trabajo, mucha colaboración. Muchas gracias a los colaboradores en esta comunidad que tenemos. Dándole el espacio a Dani que se recupere un poco de la garganta. Voy a estar haciendo un par de preguntas. Como estamos un poquito pasado de tiempo, solamente haremos 3 porque el viernes tenemos toda una sesión, el espacio para contestar más preguntas que van llegando. Rodolfo, la siguiente pregunta para ti. Acá tenemos una pregunta de George. Dice George que él tiene un transformador de 30 MVA que cuando lo pasa del tap 8 al 9 le genera gases. La pregunta viene, con la prueba de descarga parciales, ¿puedo determinar la falla en el conmutador de tomas o bobinado del transformador? Claro, o sea, con la prueba de descargas parciales por métodos acústicos, puedes ubicar dónde está el problema. Y puede ser en la zona en las guías, desde que sale del devanado hasta donde llega la parte de conmutación, o puede ser el mismo conmutador. En fin, todo eso hay que revisarlo, ¿no? Pero sí se puede localizar. Comentaría también de que es interesante si puedes incluso medir antes de localizarla para validar que no solamente sea del 8 al 9, si no hay alguna otra descarga que se esté generando alguna otra posición del tap, si es en la transición, si es en el 9, si es en el 8, ¿verdad? Se puede desarrollar una prueba de descarga parcial, digamos, por un periodo para tú hacer el barrido de descarga parcial, ¿correcto, Rodolfo? Correcto, claro que sí. Esta pregunta, la siguiente la voy a contestar yo mismo. Esta viene de Porfirio. Muchísimas gracias, Porfirio. Si aparecen descargas parciales, ¿se pueden reparar, corregir o eliminar? La respuesta es por supuesto que sí. Ese es uno de los propósitos, objetivos principales de uno de los tantos objetivos de la descarga parcial, que es medirla, cuantificarla, entender de dónde, digamos, cómo se manifiesta, cuál es su naturaleza. Y finalmente, cuando ya sé cuál es el punto origen o localización de la misma y cómo se manifiesta y veo la severidad de deterioro que lleva, esta se puede corregir simplemente identificando su punto raíz, si es alguna desperfecto o deterioro mecánico o de tanto de la misma arquitectura como de su sistema de aislamiento, y eso se puede corregir y eliminar. La respuesta es sí. Otra pregunta que tenemos para ti, Rodolfo, es ¿cómo? Esta viene de Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Buenos días. ¿Cómo se reduce el ruido o las interferencias electromagnéticas para medir correctamente con un CT de alta frecuencia?
Yo le respondo. Rodolfo. Sí, esa es Como para lo ti. presenté ahí, analizando primero el espectro en frecuencia para identificar dónde está la zona de máxima interferencia y utilizar un sistema sintonizado en el rango en donde no hay tanta interferencia para poder hacer la medición. Ahí está, por ejemplo, lo que estamos platicando. Este es en la parte azul, nosotros podemos ver las señales de interferencia y podemos seleccionar, decir, oye, aquí hay mucha interferencia, aquí hay interferencia, aquí hay un poquito de interferencia, ¿sí? Entonces nosotros podemos seleccionar esta zona para hacer la medición o inclusive esta zona para hacer la medición. Déjenme cambiarle color, pero básicamente nosotros utilizamos los claros en el espectro en frecuencia de la señal que está recibiendo el CT100 y lo gestionamos aquí para sintonizarnos en esta frecuencia y medir en esas zonas claras. No sé si eso quede bien, Cristian. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Aprovecho la plataforma a darle un saludo especial al ingeniero Alcides Rivas, que estaba conversando temprano hoy en la mañana con él. Un saludo a ti y a tu equipo, Alcides. La siguiente pregunta es una pregunta más bien de foro abierto para tanto ti y para mí, Rodolfo, que creo que me podrías colaborar en la respuesta. Y Claro. como hablamos de diferentes métodos, sensores, técnicas de la medición de descarga parcial, ¿qué opinión tienes sobre el método de UHF? ¿Qué ventajas o desventajas vemos contra la medición a través del bushing? Si quieres colaborar y yo pongo mi aporte o viceversa, Rodolfo. ¿Qué opinas de esa pregunta? Bueno, pues es, digamos que una de las técnicas que nosotros utilizamos muy ampliamente para poder hacer la medición de descargas parciales en línea, en donde VHF u UHF, dependiendo de la frecuencia que estemos nosotros escogiendo, dependiendo de los sensores, nos puede blindar o puede hacer que las señales que no nos dejan medir se bloqueen y con eso nosotros realmente estemos midiendo descargas parciales. Las antenas, especialmente UHF, como les digo, ven exclusivamente hacia adentro del transformador y por el rango de frecuencia no pueden ver ninguna otra señal de corona o de contaminación, digamos, de interferencia que esté en la subestación a donde están conectadas las terminales del transformador. Entonces, es la solución que se ha ido desarrollando nueva, digamos, con los años, en este siglo, para poder hacer la medición en línea sin ningún problema. Adelante, Ariel. Sí, excelente. Yo no tengo mucho que adicionar a lo que tú dices, simplemente iba a estructurar un poco. La pregunta viene con dos subtópicos, ¿qué ventajas o desventajas se tienen? Como ustedes vieron, principalmente a Gianfranco que hizo esta pregunta, el tema de UHF es algo que está tomando mucho diálogo, un tópico de discusión en la industria, y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, principalmente, si vamos a hacer descargas parciales en ambiente de fábrica, obviamente se busca la mayor sensibilidad y cobertura que se tiene en el transformador. Cuando estamos haciendo mediciones en UHF, partiendo desde las ventajas, lo bueno que tiene es que tienes una no diría cobertura, una medición casi pura de las descargas parciales. Es muy difícil que tengas la influencia del ruido en ambientes de UHF porque esta antena está mirando hacia adentro y esa pared o placa de metálica que tiene el mismo transformador, como esa antena está adentro, te sirve de pantalla donde señales o perturbaciones no influyen tanto en esto. Eso es algo muy bueno. Lo otro bueno está de que realmente lo que mides es lo que tienes de descargas parciales. Entrando a la parte de desventaja, el único problema viene de que para yo tener que medir en UHF tengo que estar dentro del transformador.
Y en un transformador que está en servicio, no es que lo puedo llenar de agujeros y poner antenas a como me da la gana. Es algo que tiene su complejidad. Por eso en el webinar Rodolfo mencionaba que estas antenas comúnmente se establecen en el momento de que se ordena o se pide el transformador. Si ya está en servicio, no es que no se puede, pero tiene que tener mucho cuidado y coordinación y colaboración con el fabricante del transformador. La otra desventaja que iba a decir era que así como la medición es muy precisa y muy noble de lo que existe la descarga parciales, en UHF ocurre también el fenómeno más acelerado de la atenuación, donde yo con una antena, ya sea en la brida o en la válvula de aceite, a veces no es suficiente porque tengo una geometría bastante amplia a cubrir el transformador. Entonces, por eso ustedes se fijan que en el webinar que comparte Rodolfo, hay una combinación de técnicas. No es que hay alguna que es mejor o peor, simplemente que para yo tener una cobertura, digamos, más completa, es la combinación de ambas. Si puedo tener antenas, adelante, pero también es necesario y conveniente medir a través del bushing, porque hay condiciones de descarga parciales que yo conectándome al bushing veo la parte del devanado, del aislamiento del devanado como el bushing per se, que en la medición de UHF no voy a ver y viceversa. Entonces es bueno, Gianfranco, que hiciste la pregunta, considerar es la combinación de ambas, no solamente que una reemplace a la otra. No sé, Rodolfo, si dejé algo fuera o qué opinas. No, muy de acuerdo. Bien, sí estamos en la hora y 22 minutos. Nada, señores, yo creo que hay un sinnúmero de preguntas muy interesantes que se nos puede ir a otra hora y tanto. Creo que es bueno respetar el tiempo de acá y ir cerrando, Dani, la sesión y desde luego ya quedar invitados todas y todos para la sesión que tenemos el viernes a la misma hora que iniciamos este webinar. Bien. Así es, Entonces, muchísimas gracias, Ariel. Sí, les invitamos a nuestro panel virtual el viernes 3 de noviembre a la misma hora del día de hoy. Recuerden que me parece que ya el día de mañana o el 2 de noviembre cambia la hora, así que estén pendientes también. Tienen el mismo link de inscripción que ustedes usaron para inscribirse a este webinar, es el link de inscripción para el panel, así que no tienen que ser nada súper difícil, nada más el mismo link que les enviamos para este panel. Así que los esperamos el día viernes para hablar un poco más de este tema y podamos responder las preguntas que ustedes tienen. Les recuerdo nada más como recordatorio que en la encuesta ustedes pueden pedir una copia de la presentación y nuestro representante local se las hará llegar directamente. Así que por favor ayúdenos llenando la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestras actividades, saber qué temas son de interés para ustedes y también saber si es que ustedes solicitan una copia de la presentación y para que poderlas hacerlas llegar a ustedes. Nos preguntaron mucho, Ariel, también sobre las grabaciones. En su consola, en la parte derecha, está ya listo el link de las grabaciones de los webinars. Para los que desean saber, el website es csa.meger.com/grabaciones. Allí podrán ver todos los webinars que hemos dado desde que iniciamos webinars allá unos varios años atrás. Y para finalizar, mi último aviso parroquial aquí, cualquier otra pregunta que tengan respecto al tema, solicitud, comentario adicional, si es que quieren hablar con Ariel, con Rodolfo específicamente, les pueden escribir a csa@meger.com. Así que muchísimas gracias, Rodolfo, por este interesante tema. Muchísimas gracias, Ariel. Y ya saben, nos vemos el viernes. Tal vez si ustedes tienen algunas últimas palabras. Yo agradecerle a Rodolfo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Fenomenal tu aporte. Muchísimas gracias por la colaboración. Y en nombre de la audiencia, felicitarte y agradecerte por el trabajo y el esfuerzo compartido acá hoy en día. Con mucho gusto. Una disculpa por haberme desconectado un par de veces. También quiero aprovechar yo la ocasión. En México estamos muy afectados en la zona de Acapulco. El huracán realmente destruyó todo el puerto de Acapulco. No sé si alguien de ustedes haya tenido la oportunidad de pasar vacaciones. Yo, todas las reuniones de verano
los últimos 20 años he asistido. Mis hijos crecieron ahí, lo recuerdan con mucho cariño y básicamente no quedó un solo hotel en servicio. Se está completamente destruido, hay 1 millón de personas damnificadas, realmente la situación es muy crítica y yo les agradecería mucho su simpatía y su apoyo a todos mis compatriotas de Acapulco. Y bueno, a todos muchísimas gracias, que tengan muy buen día y un abrazo fraterno a todos, que estén muy bien. Hasta el viernes. Hasta pronto. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y nos vemos el viernes. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego. Gracias. Bye.